En el corazón de América Latina, entre las montañas de Guatemala, existe una historia que no todos conocen, pero que debería resonar en los oídos de cada ser humano que anhela justicia. Esta no es solo la historia de una mujer. Es la historia de una lucha ancestral, de una comunidad que ha sido invisibilizada por siglos. Hoy te voy a contar sobre Rigoberta Menchú, pero esto no es solo un relato más. Esta es la crónica de una mujer cuya vida estuvo marcada por la tragedia, la resistencia y un coraje inquebrantable. ¿Estás listo para adentrarte en un mundo que quizá nunca imaginaste? Porque lo que vas a descubrir cambiará tu manera de ver la justicia, la desigualdad y el poder de una sola voz. Imagina una infancia donde el miedo es tu compañero más cercano, donde la tierra que pisas está manchada con la sangre de generaciones anteriores. Rigoberta nació en 1959, en la pequeña aldea maya de Chimel, en las tierras altas de Guatemala. Su familia vivía de lo que la tierra les ofrecía, pero esa tierra no era suya, les fue arrebatada por grandes terratenientes. ¿Cómo es crecer cuando sabes que tu propio hogar no te pertenece? Desde muy pequeña, Rigoberta vio cómo los derechos de su pueblo eran pisoteados, cómo la pobreza no era una elección sino una imposición. Pero lo más aterrador de todo, fue ver cómo sus seres queridos, personas inocentes, caían víctimas de la violencia brutal de un gobierno que solo defendía a los poderosos. Rigoberta no solo perdió a su familia, perdió sus raíces, su inocencia, y lo que más temía, su esperanza. A los 8 años ya estaba trabajando en las plantaciones de café, viendo cómo su familia era explotada por unos pocos ricos. Pero la verdadera herida llegó más tarde, cuando su padre, Vicente Menchú, se convirtió en un activista campesino que exigía tierra y derechos para los indígenas. La respuesta del gobierno fue clara: represión, tortura y muerte. ¿Cómo se enfrenta una niña a la pérdida de un padre que luchaba por un futuro mejor? Pero esto no era solo la lucha de su padre, era la lucha de todo un pueblo. Y Rigoberta, aunque joven, sabía que no podía quedarse callada. En los años 70, Guatemala estaba al borde de una guerra civil. Las fuerzas militares del gobierno y las guerrillas se enfrentaban en una lucha sangrienta que destrozaba comunidades enteras. En medio de este caos, Rigoberta comenzó a formarse políticamente. Pero aquí hay algo que pocos saben: su lucha no era solo política, era profundamente espiritual. Rigoberta creía que su deber no era solo como indígena, sino como ser humano. La tierra es sagrada, decía su padre, y para Rigoberta, proteger a su pueblo era proteger la esencia misma de la vida. Pero, ¿cómo luchar contra un sistema que tiene todo el poder? ¿Cómo alzar la voz cuando todo el mundo te quiere silenciar? Rigoberta no se rindió. Decidió que la única manera de proteger a su pueblo era contar su historia. En 1983, su testimonio llegó al mundo en forma de un libro que haría temblar las conciencias: Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Este libro fue un grito desgarrador que reveló los horrores de la guerra y la brutal represión contra los indígenas. El mundo no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo era posible que esto estuviera ocurriendo, sin que nadie hiciera nada? Las palabras de Rigoberta fueron tan poderosas que su historia trascendió fronteras. De repente, una mujer joven, indígena y humilde, estaba en el centro de la atención global. Pero, como veremos, la fama no siempre trae solo apoyo. En 1992, cuando Rigoberta recibió el Premio Nobel de la Paz, muchos celebraron este reconocimiento como un triunfo no solo para ella, sino para todos los pueblos indígenas del mundo. Pero no todos estaban de acuerdo. Críticos la acusaron de exagerar o incluso de mentir en su testimonio. Sin embargo, más allá de las críticas, una cosa era innegable: su lucha había expuesto una realidad que el mundo no podía seguir ignorando. Las controversias alrededor de su historia abrieron una pregunta incómoda: ¿era su relato preciso o había sido manipulado para atraer la atención del mundo? Pero aquí hay algo importante que a menudo se olvida. Rigoberta nunca dijo que su historia era solo la suya. Su vida representaba las vidas de miles, de millones, que nunca tendrían la oportunidad de contar sus tragedias. Entonces,
¿Realmente importaba si todos los detalles eran exactos? ¿O lo que importaba era la verdad profunda que su relato transmitía? Aunque el conflicto armado en Guatemala terminó, la lucha de Rigoberta no lo hizo. Años después, sigue luchando por los derechos de los pueblos indígenas y por la justicia en una región marcada por la impunidad. Rigoberta Menchú no es solo una sobreviviente, es una guerrera incansable. Pero ¿cómo sigue siendo tan relevante hoy, en un mundo donde tantas causas compiten por nuestra atención? La respuesta está en su persistencia, en su capacidad para recordar al mundo que aún hay muchos que no tienen voz. La historia de Rigoberta es un recordatorio de que la justicia no llega sin lucha, que las voces más poderosas a menudo son las que surgen del sufrimiento más profundo. Y aunque su historia ha sido cuestionada, lo que no se puede negar es el impacto que ha tenido. La pregunta que nos queda es, ¿estamos realmente escuchando a quienes más lo necesitan, o seguimos permitiendo que las historias de los más oprimidos se pierdan en el ruido del mundo moderno? Rigoberta Menchú es mucho más que un nombre, más que un rostro que ganó un premio. Es el símbolo viviente de la resistencia, de una lucha que no ha terminado. Su historia nos invita a mirar más allá de nuestras comodidades, a prestar atención a las injusticias que ocurren en las sombras. Hoy te pregunto, ¿qué harás tú con esta historia? ¿La dejarás pasar como una más, o te sumergirás en la causa de aquellos que siguen luchando por ser vistos?